Conseguí un trabajo de verano durante la prepa, después de que mi abuela falleció, ayudando con el mantenimiento del cementerio local. No era el trabajo más glamoroso, pero me daba la oportunidad de mantener limpia su tumba, lo cual me parecía importante. Y pagaban un poco extra si te encargabas de rellenar las tumbas después de los entierros, así que acepté. El trabajo empezaba temprano, antes de que el calor del verano se hiciera sentir, y las mañanas eran tranquilas, solo yo, la neblina y las hileras de lápidas desgastadas. Bueno, una mañana, mientras el sol comenzaba a disipar la niebla, estaba caminando por el cementerio, pala en mano, cuando noté una figura más adelante. Era un hombre paseando a un perro. Al principio, pensé que podría ser mi abuelo, ya que es un gran aficionado a rescatar galgos y a menudo los pasea por las mañanas. Vivíamos relativamente cerca, así que no sería inusual que estuviera allí. Le grité y saludé, pero no respondió. Eso me pareció extraño. Empecé a caminar hacia él tratando de verlo mejor y, a medida que me acercaba, el hombre y el perro simplemente desaparecieron. En un momento estaban allí, al siguiente no. No se desvanecieron en la distancia, no hubo ningún sonido. Simplemente desaparecieron. Me detuve en seco, parpadeando y mirando a mi alrededor como si mis ojos me estuvieran jugando una mala pasada. El lugar ya era bastante espeluznante sin que la gente y los perros se desvanecieran en el aire. Y me quedé allí perplejo por un momento. Fue entonces cuando lo vi. Un venado albino. Blanco puro contra el gris de la mañana. Salió de entre las tumbas como algo salido de un sueño. Caminó tan cerca de mí que podría haberlo tocado, pero la criatura ni siquiera me miró y siguió moviéndose, indiferente a mi presencia. Fue una experiencia inquietante. Ahora, tal vez el hombre que desapareció y el venado fueron solo dos eventos extraños pero sin relación, pero cuando algo así sucede en un cementerio, te hace pensar. Trabajé en ese cementerio por unos meses. Era un trabajo bastante tranquilo. La mayor parte del tiempo solo cortaba el césped, ordenaba, ese tipo de cosas. Pero un día, el equipo que estaba cavando una tumba se fue temprano, dejando la enorme excavadora estacionada cerca del agujero. Estaba en mi hora de almuerzo cerca de la máquina cuando escuché un golpeteo. Y no me refiero a un pequeño ruido metálico o un crujido. Esto era como si alguien estuviera dándole con un mazo a la excavadora. Al principio, asumí que alguien estaba ahí atrás arreglando algo. Pero el golpeteo continuó durante 7 minutos. Pensé, bueno, esto es muy raro. Así que finalmente me levanté para investigar. Caminé pensando que iba a encontrar a alguien haciendo travesuras, pero tan pronto como me acerqué, ¡boom!, silencio. Como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la realidad. Miré a mi alrededor, revisé dentro de la cabina, debajo de la máquina, detrás de ella. Literalmente no había nadie allí. Ni un alma. Solo yo. Parado ahí como un idiota, tratando de entender qué demonios había pasado. Se pone mejor. Vivo justo al final de la calle de este cementerio, y obviamente paso por ahí todo el tiempo. Bueno, una noche llegué a casa un poco tarde, y mientras pasaba, vi a esta mujer deambulando entre las lápidas. Era pasada la medianoche, estaba oscuro como boca de lobo, y ella simplemente vagaba sin linterna, sin prisa, simplemente flotando como si fuera la dueña del lugar. El terror que sentí en esos pocos momentos en que la vi fue intenso. No podía decir si era una persona real o no, pero no iba a quedarme para averiguarlo. Entre la excavadora embrujada y los fantasmas nocturnos del cementerio, ese lugar me daba una vibra de ni lo pienses. Esto pasó hace un tiempo. Una tarde brumosa, mi hijo Mateo y yo tuvimos una experiencia extraña que aún no puedo explicar del todo. Acababa de terminar un día pesado en el trabajo, recogí a Mateo de la escuela y ambos estábamos bastante agotados. Él estaba muy molesto.
Su profesor de química lo había estado presionando porque no quería hacer equipo con nadie para un proyecto. Verán, Mateo es un niño bastante tímido, evita las multitudes y prácticamente solo se siente completamente cómodo a mi lado. Para animarlo, le ofrecí llevarlo a su lugar favorito, Sanborns, pero para mi sorpresa, me preguntó si podíamos visitar la tumba de mi amiga Alicia. Para que se entienda, ella era mi mejor amiga y falleció antes de que Mateo naciera, y me pareció una buena idea. Así que nos detuvimos en una tienda, compramos unas flores y nos dirigimos al cementerio. Para cuando llegamos, el cielo estaba nublado y la niebla comenzaba a cernirse. Tan pronto como salí del coche, tuve una extraña sensación, como si alguien nos estuviera observando. Mateo también lo sintió. De hecho, estaba temblando un poco. Dijo que se sentía muy nervioso, pero no podía explicar por qué, y me pregunté si sería por el mal día que había tenido en la escuela. Empezamos a caminar hacia la tumba de mi amiga, flores en mano, y mientras pasábamos entre las hileras de lápidas, Mateo se detuvo en seco, mirando algo a lo lejos y preguntando si yo acababa de ver a esa mujer. Señaló hacia un árbol grande en la distancia. Miré, pero no vi nada. Simplemente se fue detrás de ese árbol, dijo. Entrecerré los ojos, no vi nada, pero aún así, dada la atmósfera, un escalofrío me recorrió la espalda. Vamos a poner las flores en la tumba de Alicia y a volver a casa, le dije. Cuando llegamos a la tumba de Alicia, Mateo se arrodilló, colocó sus flores y rezó una oración. Estaba visiblemente emocionado, y verlo así me hizo llorar, sobre todo porque ni siquiera conoció a Alicia. Dejé mis flores, le susurré a Alicia cuánto la extrañaba y el dolor me golpeó con fuerza. Nos despedimos y empezamos a regresar al coche. La niebla era peor ahora. Había llegado al punto en que era muy difícil ver cualquier cosa a más de unos pocos metros delante de nosotros, así que le tomé la mano para mantenernos juntos. Tenemos que salir de aquí, dije, tratando de sonar tranquila por su bien. Y entonces fue cuando los vimos. 3 sombras emergieron de la niebla, inmóviles, bloqueando nuestro camino. Grité, ¿quién está ahí? Pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando Mateo, mi niño callado y tímido, se adelantó y gritó que nos dejaran en paz. Pero las sombras no se movieron. No podía distinguir si eran personas o algo completamente distinto. Mateo me agarró la mano y tiró de mí hacia adelante, instándome a correr. Nos guió a través de la niebla, moviéndonos rápidamente, aunque no podíamos ver realmente hacia dónde íbamos. Fue entonces cuando oí susurros, suaves, ininteligibles, y no nos detuvimos hasta que volvimos al coche. Justo cuando estábamos entrando, y yo intentaba salir en reversa del estacionamiento, fue cuando ambos vimos a una mujer con un vestido largo y cabello castaño largo pasar cerca de una tumba. Nos estaba mirando directamente. Mateo dijo que era la misma mujer que había visto cerca del árbol. No quería averiguar más, así que pisé el acelerador y salimos disparados de allí. Y como pueden imaginar, no hemos vuelto desde entonces. Hace mucho tiempo, durante el funeral de mi bisabuelo, me sucedió algo extraño. El servicio se llevó a cabo en una vieja iglesia, con un cementerio que se extendía por el sendero que iba desde la calle hasta la iglesia misma. Había tumbas, algunas de más de 50 años, y todo el lugar tenía una vibra bastante escalofriante. Después de que terminó el servicio fúnebre, mi madre y yo caminábamos por el sendero a través del cementerio para irnos. Al pasar junto a una tumba antigua, algo brillante me llamó la atención. Curiosa, me acerqué y lo vi. Había un anillo tirado en el suelo cerca de una de las tumbas. Siempre me han gustado los anillos y las cadenas, aunque mi madre nunca me dejaba usarlos. Sin pensarlo 2 veces, recogí el anillo a escondidas y lo metí en el bolsillo de mi pantalón, pensando que nadie se daría cuenta. Salimos de la iglesia y nos dirigimos a la casa familiar para presentar nuestros respetos y pasar tiempo con los parientes. Mientras estábamos allí, me invadió una extraña sensación, como si necesitara contarle a alguien sobre el anillo. Así que, casualmente, le mencioné a mi madre que había recogido un anillo del cementerio.
Su reacción fue severa. Estaba furiosa. Me regañó por tomar algo del cementerio e insistió en que me deshiciera de él inmediatamente. Asustada y llena de arrepentimiento, salí de la casa, caminé hasta la calle y tiré el anillo a la cuneta. Lo vi caer al agua y ser arrastrado por la corriente antes de regresar adentro. Más tarde, terminamos nuestra visita y regresamos a casa, ambas mental y emocionalmente agotadas. Fui a mi habitación a cambiarme, y por costumbre, revisé los bolsillos de mi pantalón en busca de pañuelos o cualquier cosa que hubiera olvidado. Fue entonces cuando mi corazón casi se detuvo. En mi bolsillo derecho estaba el anillo. Me quedé paralizada, mi mano temblaba mientras sacaba el anillo. Podía sentir mi pecho apretarse de miedo. Sabía que lo había tirado a la cuneta. Lo había visto desaparecer, y sin embargo, allí estaba. La advertencia de mi madre resonó en mi cabeza: nunca debes tomar nada de un cementerio. El pánico se apoderó de mí, pero no quería asustarla, así que decidí solucionar la situación yo misma. Me vestí, agarré el anillo y salí corriendo de la casa hacia la iglesia cercana. Esta vez no me acerqué al cementerio, en cambio, coloqué el anillo en la estatua de la Virgen María, susurrando una oración desesperada pidiendo perdón. Me quedé allí durante 10 largos minutos, esperando que fuera suficiente para terminar con lo que sea que estuviera sucediendo. Cuando finalmente regresé a casa, revisé mis bolsillos de nuevo, y esta vez el anillo había desaparecido para siempre. Incluso ahora, el recuerdo todavía me da escalofríos. Tal vez algunos me crean, tal vez otros no, pero para mí fue la experiencia más aterradora de mi vida y me enseñó la lección de nunca tomar nada de un cementerio. Cuando vivía en la isla de Oahu en Hawái, nuestro barrio estaba rodeado de tumbas de nativos hawaianos. El área tenía una profunda carga histórica, pero de niños no le dábamos mucha importancia. Yo, mi hermano y un amigo, siendo los irresponsables idiotas que éramos, decidimos una noche ir a cazar fantasmas alrededor de esas tumbas. Detrás de mi casa había un campo abierto salpicado de algunas de ellas. A un lado de la casa, había una pequeña zona de estacionamiento. Ese lugar era famoso en el barrio, conocido por experiencias paranormales y supuestos avistamientos de los Huacaipó, espíritus de antiguos guerreros hawaianos que se dice que vagan por la tierra. Eran entre las 8 y las 9. Las farolas estaban encendidas, proyectando suficiente luz para que todo pareciera inquietante, y vagábamos por allí sin un plan real, haciendo preguntas al aire nocturno, tratando de comunicarnos con lo que sea que estuviera escuchando. Mientras estábamos cerca del estacionamiento, una de las farolas justo a nuestro lado se apagó repentinamente. Solo esa. Sin parpadeos, sin que se apagaran otras luces, solo esa lámpara específica. Fue una acción tan clara y deliberada que los tres nos quedamos paralizados. Mi amigo rompió el silencio, diciendo: «Vámonos, hombre, estoy un poco asustado». Fue entonces cuando sucedió. De la nada, una voz profunda, tranquila y escalofriante dijo: «Relájense». No era ninguno de nosotros. No había nadie más alrededor. La voz no hizo eco. Simplemente estaba allí, como si se hubiera materializado en el aire. No nos quedamos para averiguar qué significaba. Salimos corriendo de vuelta a la casa, con el corazón latiendo con fuerza. Y durante un tiempo, no pasó nada, y pensamos que habíamos escapado ilesos. Unas 2 semanas después, las cosas empezaron a ponerse raras en casa. Lo primero que notamos fue humo frío que aparecía en la cocina en momentos aleatorios. No provenía de la estufa ni de ningún otro lugar que pudiéramos encontrar, simplemente flotaba en el aire, desapareciendo tan repentinamente como llegaba. Luego vinieron las perturbaciones en mi habitación. Me despertaba entre las 2 y las 4 de la mañana y encontraba las luces encendidas, aunque siempre las apagaba antes de acostarme. No era todas las noches, pero cuando sucedía, siempre era en ese mismo intervalo de tiempo. Nuestros perros también comenzaron a actuar de forma extraña. A altas horas de la noche, generalmente a la misma hora, ladraban a la puerta trasera, gruñendo como si vieran algo que nosotros no podíamos ver.
todo parecía estar conectado. Las voces junto a las tumbas, los sucesos extraños en la casa. Era como si algo nos hubiera seguido de regreso. Mirando hacia atrás ahora, estoy convencido de que esa noche no fue solo una coincidencia. Lo que sea que perturbamos allí afuera claramente decidió hacernos saber que no estaba contento. Era otoño de 2015 y yo tenía 23 años. Durante ese tiempo vivía en Lancaster mientras estudiaba en Era otoño de 2015 y yo tenía 23 años. Durante ese tiempo vivía en Lancaster mientras estudiaba en la Universidad de Lancaster. Para quienes no la conocen, Lancaster es una pequeña y pintoresca ciudad al norte de Inglaterra. Como estudiante, podías vivir en el campus universitario o en un alojamiento privado en la ciudad. Yo había optado por un apartamento recién renovado en la zona bonita de la ciudad. Llevaba 2 años estudiando y estaba en mi tercer año. Para entonces, ya me había acostumbrado a la distribución de la ciudad y me sentía cómodo y seguro viviendo allí con cierta independencia, junto a 2 amigos que también estudiaban. Desde mi primer año, había decidido mejorar mi condición física corriendo por las noches, ya fuera por el campus o por la ciudad. Como en mi tercer año vivíamos en el centro, corría con mis compañeros de piso o solo. Algo importante sobre Lancaster, y esto será relevante más adelante, es que tiene una zona residencial bastante grande, montañosa y alejada del bullicioso centro, que en ese momento era un punto de encuentro para los estudiantes o los lugareños, probablemente bebiendo en pubs o comiendo empanadas. De vez en cuando corría con mis compañeros, pero prefería hacerlo solo y escuchar heavy metal, era un gran aficionado a los tonos graves en esa época. Y ese día en particular, como dije, una fría tarde de otoño, había decidido correr solo. Eran alrededor de las 8 de la tarde y llevaba mis auriculares puestos. Había empezado a correr hacia los distritos más aislados que conducían a una zona residencial muy bonita y a un gran parque llamado Williamson Park. Junto al parque había un cementerio muy grande, inmenso, con diferentes áreas. Grandes tejos, tumbas derruidas, una cripta en el centro cubierta de hojas y hiedra. Pero lo que era especialmente espeluznante de este cementerio en particular era que tenía las ruinas de un antiguo manicomio al otro lado. De hecho, se podía entrar a hurtadillas si se cruzaba el cementerio y se arrastraba por un pequeño agujero en la valla que conducía a los terrenos del manicomio. Sin embargo, no era recomendable, ya que había perros guardianes rondando el edificio abandonado. No era un lugar donde uno quisiera estar de noche. Así que había pasado Williamson Park y llegado a la entrada del cementerio. Inmediatamente, mi atención se centró en algo pequeño que estaba de pie en las imponentes puertas del cementerio. Eran unas puertas altas de hierro negro que se encontraban al final de un pequeño sendero sinuoso. Sentí un poco de aprensión, pero no era inusual ver a gente paseando a sus perros, etc., saliendo del cementerio, así que empecé a reducir la velocidad y a caminar en dirección a la figura. A medida que me acercaba, me di cuenta de que la figura era una niña de unos 9 o 10 años. Corría hacia mí frenéticamente. Parecía asustada y en pánico, y creo que estaba llorando. Recuerdo vívidamente que la niña no llevaba abrigo, solo un vestido fino que no sería adecuado para el duro otoño de Lancaster. Me preguntó si podía ayudarla. Estaba desesperada y parecía tener miedo de algo. No dejaba de mirar hacia el cementerio, que en ese momento estaba completamente oscuro más allá de las puertas. Es decir, no había absolutamente nada de luz más allá del sendero. Como el cementerio era bastante grande, era escalofriante ver la profundidad de la oscuridad y a la niña vulnerable de pie en la boca de la puerta, indefensa. No recuerdo exactamente lo que dijo la niña, pero entonces me ofrecí a llamar a la policía local. Marqué el 999 en mi teléfono y lo puse en altavoz. La niña cambió inmediatamente. No le gustó que llamara a la policía, eso estaba claro. Dejó de llorar y pareció enfadada, casi exigente, e insistió en que no necesitaba ayuda de la policía. Le aseguré que era mejor informar a la policía, incluso me ofrecía acompañarla a la comisaría, que estaba a unos 20 minutos bajando la colina.
Ahí es cuando la historia se vuelve un poco extraña y aterradora. La niña se dio la vuelta y corrió de regreso al cementerio. Corrió directamente a través de las puertas y se adentró en la inquietante oscuridad. No miró hacia atrás, simplemente corrió lo más rápido posible hasta que desapareció por completo. Entonces se hizo un silencio total. Estaba completamente asustado, de pie en la calle oscura, completamente solo. ¿Quién era la niña? ¿Por qué estaba sola? ¿Por qué le tenía miedo a la policía y no a la oscuridad? ¿De quién o hacia quién podría estar huyendo? Me di la vuelta y corrí todo el camino cuesta abajo sin parar hasta que llegué a una zona iluminada y urbanizada. No hace falta decir que no volví a correr solo por la noche. Es un misterio que me ha atormentado desde entonces. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.